Mi nombre es Esteban. A los 18 años, la vida me había golpeado con la pérdida de mi madre y la ausencia de mi padre, atrapado en su trabajo. En casa, el silencio era ensordecedor. Cada rincón parecía Mis sentimientos eran un secreto, un peso que llevaba a cuestas. El miedo a ser diferente me mantenía prisionero. En la escuela, las miradas eran cuchillos. Mis compañeros no sabían lo que ocultaba. En el fondo deseaba ser libre, amar sin miedo. Pero el eco de sus risas me perseguía. ¿Cómo podría ser yo mismo en un hogar donde el amor y el dolor eran tabúes? Una noche, mientras miraba por la ventana, vi a un grupo de chicos riendo. Sus risas eran como música, pero también un recordatorio de lo que no podía tener. El aire fresco entraba por la ventana, trayendo consigo el aroma de la primavera. Era un contraste con el frío que sentía en mi pecho. En ese momento un chico se giró. Sus ojos se encontraron con los míos. Fue un instante, pero el mundo se detuvo. ¿Podría ser él la respuesta a mis preguntas? ¿Podría ser el refugio que tanto anhelaba? El miedo me paralizó. ¿Qué pasaría si alguien lo descubría? La idea de ser rechazado me aterraba. Pero, ¿y si él también sentía lo mismo? La posibilidad de un amor oculto me llenaba de esperanza y terror. La noche se volvió oscura, y mi corazón latía con fuerza. ¿Debería arriesgarme a ser yo mismo? ¿O seguiría escondido en la sombra de mis propios miedos? Todo cambió un sábado por la tarde. Julián llegó a casa. Su mirada cálida me atravesó como un rayo de sol en un día nublado. Era un hombre que parecía entender el peso que llevaba en mi pecho. Mientras revisábamos planos, el aroma del café recién hecho llenaba la habitación, envolviéndonos en una burbuja de intimidad. Sentí que algo en mí se abría, como una flor al amanecer. ¿Podría ser que alguien viera más allá de mi silencio? La conexión fue instantánea, un hilo invisible que nos unía, pero el miedo me paralizaba. ¿Qué pasaría si él supiera? ¿Qué pasaría si yo mismo lo aceptara? Mis pensamientos eran un torbellino. La sociedad me enseñó a esconderme, a temer lo que soy. La lucha interna era feroz. En su presencia, el deseo brotaba, pero la vergüenza lo ahogaba. Era posible amar y temer al mismo tiempo. La pregunta resonaba en mi mente como un eco en un pasillo vacío. Julián sonrió, y en ese instante, el mundo se detuvo. Su risa era un refugio, un lugar donde podía ser yo mismo, aunque solo por un momento. Pero la sombra de la discriminación acechaba. ¿Qué dirían los demás? ¿Cómo reaccionarían? La presión de las expectativas sociales me oprimía. El silencio se volvió pesado. Miré sus manos fuertes y seguras y deseé que me tocaran, pero el miedo a lo desconocido me mantenía a distancia. ¿Podría dar ese paso? ¿Podría dejar atrás el miedo y abrazar lo que sentía? La respuesta se desvanecía en el aire como el aroma del café que lentamente se disipaba. La tarde avanzaba y con ella mi lucha interna continuaba. Las semanas pasaron y Julián se convirtió en una presencia constante. Cada tarde, el sol se filtraba a través de las hojas, creando sombras danzantes en el suelo. Nuestras conversaciones se profundizaban. Él me escuchaba sin juicio, como si cada palabra que decía fuera un tesoro. Compartía su historia, sus luchas, y poco a poco me sentí visto, pero había un peso en el aire. Con cada risa compartida, la tensión interna crecía. ¿Qué pensaría mi padre si supiera? La imagen de su decepción me perseguía. La idea de ser diferente, de no encajar, se convertía en un eco constante en mi mente. ¿Y si Julián solo me veía como un proyecto? Esa pregunta me atormentaba. La atracción se transformaba en algo más. Su risa, su mirada, todo en él me atraía, pero el miedo se hacía más fuerte. La posibilidad de ser rechazado, de perderlo, me paralizaba. En esos momentos, el mundo exterior se desvanecía. Solo existíamos nosotros dos, rodeados de un silencio que gritaba verdades no dichas. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero no podía disfrutarlo. Cada sorbo era un recordatorio de lo que estaba en juego. La calidez de su presencia contrastaba con el frío de mis dudas. ¿Podría ser yo mismo? ¿Podría aceptar lo que sentía sin miedo? La lucha interna se intensificaba
intensificaba. La aceptación de mi deseo se sentía como un acto de rebeldía. Era posible amar sin miedo. La respuesta se escondía en sus ojos, pero yo temía buscarla. La confusión y el deseo se entrelazaban, creando un laberinto del que no sabía cómo escapar. Una tarde, mientras caminábamos por el parque, el sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras. El aire olía a tierra húmeda y flores recién abiertas. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Miré a Julián. Su risa resonaba en mis oídos, pero había algo más profundo en su mirada. Con la voz temblorosa, le confesé lo que sentía. Siento algo que no debería. Las palabras salieron de mi boca como un susurro, cargadas de miedo. Su respuesta fue un eco suave. ¿Y quién dice que no deberías? En ese instante, el mundo se detuvo. Todo lo que había temido se desvaneció en el aire. Lloré como no lo hacía desde hacía años. Las lágrimas caían, mezclándose con la brisa fresca. En su abrazo, sentí que no estaba solo. Era un refugio, un lugar donde el juicio no existía. Pero, ¿podría realmente permitirme amar sin miedo? La pregunta me atormentaba. La sociedad a menudo dictaba lo que era correcto. Las miradas, los murmullos, el rechazo. Cada paso que daba en este camino era un desafío. La aceptación parecía un sueño lejano. Mientras Julián me sostenía, el peso de la duda se desvanecía, pero la sombra de la inseguridad aún acechaba. ¿Qué pasaría si el amor no era suficiente? Si el mundo no aceptaba lo que sentía. El parque se llenaba de risas y vida, pero yo estaba atrapado en mi tormenta interna. La lucha entre el deseo y el miedo se intensificaba. En ese momento, comprendí que el amor verdadero requería valentía. Y quizás, solo quizás, estaba listo para enfrentar mis demonios. La noche era oscura, solo iluminada por la tenue luz de la lámpara en la sala. El aire estaba cargado de tensión. Mi corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de mi pecho. Julián me había animado a ser valiente, a enfrentar mis miedos. Pero, ¿cómo se le dice a un padre que amas a un hombre? Me senté en el sofá, las manos sudorosas sobre mis rodillas. Recordé las miradas de desaprobación, las palabras que nunca se dijeron. El miedo a su reacción me paralizaba. ¿Qué pasaría si me rechazaba? La idea de perderlo me desgarraba. Respiré hondo y lo llamé. Él entró con su expresión habitual, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. «Papá, necesito hablar contigo», logré decir, mi voz temblando. Su mirada se volvió seria, como si presintiera que algo importante estaba por suceder. Las palabras fluyeron, cada una más pesada que la anterior. Le conté sobre Julián, sobre lo que sentía. Su rostro se tornó inexpresivo. El silencio se volvió un abismo entre nosotros. Cada segundo que pasaba era un eco de mis dudas. ¿Lo había decepcionado? ¿Era un pecado amar? De repente, se levantó y salió de la casa. La puerta se cerró con un golpe sordo, resonando en mi pecho. Quedé solo, atrapado en un mar de incertidumbre. La angustia me consumía. ¿Lo había perdido para siempre? La soledad me envolvía, pero sabía que había dado un paso hacia la verdad. La lucha interna seguía, pero ya no podía volver atrás. La aceptación, aunque dolorosa, era el único camino. Después de horas de incertidumbre, el sonido de la puerta resonó en la casa. Mi corazón latía con fuerza. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría? La luz del atardecer se filtraba por la ventana, tiñendo la habitación de un dorado cálido, pero mi interior estaba helado. Mi padre entró. Su figura se recortaba contra la luz. Sus ojos, normalmente firmes, ahora estaban llenos de lágrimas. Me miró, y en ese instante el tiempo se detuvo. La pregunta que me atormentaba desde hacía años flotaba en el aire. ¿Me aceptaría tal como soy? «Soy tu hijo», dijo con voz temblorosa. «Aunque me cueste entender algunas cosas, nunca dejaré de amarte». Las palabras cayeron como un bálsamo sobre mis heridas. Sentí un peso levantarse de mis hombros, como si una sombra que me había seguido durante tanto tiempo finalmente se desvaneciera. La aceptación no fue instantánea. Había un camino por recorrer. La lucha interna seguía presente. ¿Podría Julián ser parte de nuestra familia? La imagen de su sonrisa iluminaba mis pensamientos, pero la duda persistía. La sociedad a menudo juzga, y el miedo a ser rechazado me acechaba. A medida que los días pasaban, la conexión entre Julián y yo se fortalecía. Las risas compartidas, las miradas cómplices, todo se sentía como un nuevo comienzo. Pero en el fondo la pregunta seguía.
sería suficiente para mi padre. Una tarde, mientras el sol se ocultaba, decidí enfrentar mis miedos. La vida es un viaje, y este era solo el principio. La aceptación era un proceso, y yo estaba listo para dar el siguiente paso. Hoy, años después, sigo con Julián. Vivimos juntos, en un pequeño departamento que huele a café recién hecho y a la fragancia de su colonia favorita. Cada mañana, el sol entra por la ventana, iluminando nuestras rutinas. Para otros, estos momentos pueden parecer insignificantes. Pero para mí, son todo. Recuerdo la primera vez que me miró. Sus ojos, profundos y sinceros, me hicieron sentir visto. No había juicio, solo una conexión que desnudaba mis inseguridades. En un mundo que a menudo me decía que debía esconderme, él fue mi refugio. Pero ¿por qué es tan difícil aceptar lo que somos? La lucha interna es constante. A veces me despierto en medio de la noche con el corazón acelerado. La pregunta me atormenta. ¿Seré suficiente? La sociedad tiene sus expectativas, y a menudo siento que no encajo. La presión de ser normal pesa sobre mis hombros. Pero Julián, con su risa contagiosa, me recuerda que el amor no tiene reglas. En una tarde lluviosa, mientras escuchamos el sonido de las gotas golpeando el cristal, me atrevo a compartir mis miedos. Él me toma de la mano. Su toque cálido y firme. No estás solo, dice. En ese instante, el miedo se disipa un poco. La aceptación comienza a florecer. El amor no siempre llega como uno espera. A veces llega como un hombre que te mira sin juzgar. Un hombre que te enseña a abrazar tu verdad. En este viaje, he aprendido que cada pequeño momento cuenta. Y aunque el camino sea difícil, juntos podemos enfrentarlo. ¿Qué pasaría si todos pudiéramos encontrar ese refugio?